Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar lo que es de álgebra básica, será el tema de este día, y para ello vamos a iniciar con lo que son monomios y polinomios. Pues bien, no es tan complicado entender qué es un monomio. Un monomio es la parte fundamental o es la unidad algebraica con la que se hacen las operaciones y está formada normalmente por lo que sería el signo, puede ser positivo o negativo. Vamos aquí a poner un ejemplo. Un número, una variable y un exponente. Ok, tenemos el exponente, tenemos la variable, que puede ser una letra cualquiera o un símbolo cualquiera, un número y el signo. Y bien, así es como se forma un monomio. Entonces podemos tener un conjunto de monomios y ese conjunto se le llamará polinomios. Si tenemos dos monomios sería un binomio, si tenemos tres monomios trinomio y así. Con estos monomios podemos hacer diversas operaciones. Vamos a iniciar con lo que es la suma de monomios. Para entender la suma de monomios veamos las siguientes figuras. En la suma normalmente lo que se hace es asociar elementos que sean completamente iguales. Si yo pregunto de este lado cuántos círculos tenemos, vamos a dividir la pantalla en dos. Tenemos dos círculos amarillos. Si ahora agrego más y digo cuántos círculos tenemos, podríamos pensar que lo correcto es decir 5 círculos, y de hecho es correcto. Sin embargo, en el álgebra, cada elemento debe ser muy específico, entonces no es lo mismo tener círculos amarillos que círculos rojos o círculos verdes, a pesar de que todos son círculos. Si nosotros decimos que los círculos son X, por decir un ejemplo, entonces tenemos que círculos amarillos le vamos a llamar X, que círculos rojos le vamos a llamar X pero al cuadrado y que círculos verdes X al cubo. Matemáticamente esto se expresaría de la siguiente manera. Como tenemos dos círculos amarillos sería 2X, porque las X son círculos amarillos. Como tenemos dos círculos rojos, tendríamos 2X cuadrada, porque tenemos dos círculos rojos. Y como solamente tenemos un círculo verde, y dijimos que los círculos verdes son X cúbica, tenemos más X cúbica. Como podemos ver en la suma de monomios, en realidad lo que son las variables con sus exponentes solamente nos sirve para asociar. Si son iguales, los podemos sumar aritméticamente. Si no son iguales, no lo podemos sumar. Vamos a otro ejemplo. ¿Cómo interpretamos entonces este otro ejercicio? Si tenemos que asociarlos de algún modo, algebraicamente, ¿cómo lo podríamos representar nosotros? Tenemos dos figuras que son los rectángulos y los triángulos. Podemos llamar a los triángulos y a los rectángulos le podemos poner Z. Entonces vamos a ponerle Y. Tenemos que diferenciar entre los triángulos amarillos y los triángulos verdes. Lo mismo, los rectángulos o los cuadros les estamos llamando Z, pero hay que distinguir entre Z, que son los cuadros rojos, y los cuadros verdes. Por lo tanto, vamos a distinguirlos a través de un exponente. Por decirlo así, vamos a llamarle Y a los que son amarillos y Y a la 2 a los que son verdes. Y de la misma manera, vamos a llamarle Z y Z al cubo, por decirlo de algún modo. En realidad el número no importa su valor, solamente es para distinguir entre un tipo de triángulo y otro tipo de triángulo. Si observamos, tenemos dos triángulos amarillos, tenemos más 4 triángulos verdes, más 3 triángulos rojos y finalmente más un cuadro verde. Eso es lo que tenemos. Decimos entonces que triángulos amarillos es Y, por lo tanto decimos que tenemos 2Y. Vemos que en el caso de los triángulos verdes son 4
y les estamos llamando y cuadrada, entonces ponemos aquí y cuadrado. En el caso del cuadro verde, le estamos llamando nosotros z cúbica, y como solamente tenemos uno, entonces le ponemos z cúbica. Ok, entonces algebraicamente así es como se representa. En una operación algebraica, entonces, los símbolos con sus exponentes nos sirven solamente para asociar qué se puede sumar y qué no se puede sumar. Vamos a poner un ejemplo diferente donde tengamos puras variables. Voy a poner 3x al cubo o 3x a la quinta más 2x a la cuarta menos 3y a la 1 más 5y a la 6 más 2 tercios de z y menos 4 quintos de z. Bueno, para resolver este tipo de ejercicios, primero tenemos que preguntarnos qué se puede sumar y qué no se puede sumar. Observemos. Vamos con este primer valor. Dice 3x a la quinta. Quiere decir que yo tengo que buscar otro monomio que también sea x a la quinta. Veo que este es x a la cuarta. Como no son lo mismo, porque aunque ambos son x, este es x a la quinta y este es x a la cuarta, no se pueden sumar. Luego veo que en todos los demás no hay x a la quinta, entonces no hay con quién sumar este valor. El siguiente monomio, que es 2x a la cuarta, tampoco hay con quién sumarlo porque no hay ningún otro x a la cuarta. Luego vemos menos 3y, sí se puede sumar con más 5y, dado que ambos son y a la 1, entonces sí es posible sumarlos. Tienen la misma letra y elevado al mismo exponente. Lo mismo para estos dos, como podemos ver, ambos son a la z. Estos se pueden sumar. Para hacerlo un poco más complicado, voy a poner un exponente a y. Como pueden observar, menos 3y a la 7 se puede sumar con 5y a la 7 porque ambos son y a la 7. Tienen el mismo exponente. Entonces, como se puede sumar, estos los voy a asociar. Ahí está. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Veamos. Los dos primeros, como no se pueden asociar, no se pueden sumar, los voy a poner tal cual, porque no se pueden sumar. No hay con quién sumarlos. Posteriormente, y a la séptima sí lo podemos sumar aritméticamente, porque si tengo 5 unidades de y a la séptima menos 3 unidades de y a la séptima, sabemos que nos va a quedar y a la séptima. Lo voy a copiar el resultado. Ahí está. Lo que no sabemos es el valor. Hacemos la operación. Si a 5 le quito 3, me da 2. Entonces aquí me va a dar más 2. Más 2. Lo voy a poner en negro. Ahí está. Ya lo sumé. Entonces, el resultado de sumar 3x quinta más 2x cuarta menos 3y a la séptima más 5y a la séptima, hasta ahí es este, el que tengo acá. Todavía me falta sumar 2 tercios de z menos 4 quintos de z. En realidad, aquí lo que tenemos que hacer es recordar cómo se hace una operación de fracciones. Yo sé que puedo sumar estos dos porque ambos son z a la 1, tienen la misma variable y el mismo exponente. Lo que entonces tengo que recordar es cómo se resuelve. Lo voy a hacer por separado. Bueno, en este caso vamos nosotros a recordar cómo se resuelve la operación de dos fracciones. En la operación de dos fracciones tenemos que tener en la parte superior dos resultados. Uno de multiplicar en forma cruzada el valor del numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Algo parecido a lo siguiente. Este con este, 2 por 5, 10.
Entonces ponemos más 10, porque la primera fracción es positiva, entonces más 10. El segundo sería más por menos da menos, y 3 por 4, 12. Ahí está. Para obtener el segundo, si recuerdan, multiplico de forma alterna estos otros dos. Y finalmente, en forma lineal, los dos denominadores. Esto nada más es como recordatorio. 3 por 5, 15. Entonces, más 10 y menos 12 me da menos 2. Y en la parte de abajo simplemente desplazo el denominador. Este es el resultado de z. Entonces lo ponemos a continuación. Y ahí está. Este es el resultado de mi operación. Entonces, en una suma de monomios, como podemos ver, bueno, en realidad todo esto es un polinomio porque se forma de muchos monomios. Pero en este tipo de sumas, lo único que tenemos que observar es que quien acompaña a los números se pueda sumar con otro término que sea semejante, es decir, que tenga las mismas variables con los mismos exponentes. Un último ejemplo para terminar con este tema, vamos a hacerlo un poco más abajo. Ahora lo que sigue es ver qué se puede sumar y qué no se puede sumar, es prácticamente lo que vamos a averiguar. Si ustedes son observadores, verán que los primeros tres términos sí se pueden sumar. Veamos, aquí tenemos x y y al cubo. En el siguiente monomio también tenemos x, y al cubo. Y en el siguiente también tenemos x, y al cubo. Estos tres entonces son semejantes porque tienen las mismas variables y tienen exactamente los mismos exponentes. Estos se pueden sumar, pero no se pueden sumar con este último porque este último en y su exponente cambia, no es semejante. Entonces tienen que ser, para que sean semejantes, tienen que ser completamente iguales, idénticos, tanto en variables como en exponentes. Por lo tanto, aquí tenemos 3 más 2, 5, menos 1, 4. Entonces tenemos lo siguiente. 4xy cúbica sería el resultado de esta operación y le agregamos el último valor que no pudimos sumar, que es este. Ahí está. Bien, entonces si sumamos o si tenemos la operación 3xy cúbica más 2xy cúbica menos xy cúbica, al sumar todo esto nos da 4xy cúbica. Y le agregamos el otro término que es más 4xy cuadrada, porque era un término que no podíamos sumar con el resto porque no era semejante. Ahora nosotros nos vamos a lo que es el producto de monomios. ¿Qué pasa en el producto o multiplicación de monomios? Bien, veamos con un ejemplo cómo se realiza este tipo de operaciones. La verdad no es complicado. Bien, en este tipo de operaciones, entonces primero los signos, entonces menos por menos da más y el resultado sabemos que es más. Ahorita lo que voy a hacer es multiplicar los puros números. Para que lo puedan distinguir del resto lo voy a pintar un poco en rojo, a ver si se alcanza a ver. Los números 3 por 5, 15, por 2 es 30, por 2 es 60. Entonces vamos a tener más 60. Y luego ponemos las variables involucradas en el ejercicio, que es x y y, son las únicas letras. Y vamos a sumar aritméticamente todos los exponentes de las respectivas variables. Entonces vamos a ir viendo qué exponentes tenemos en cada uno de los casos. Si ustedes son observadores, van a notar que para la variable x tenemos los siguientes valores. Cuando en la variable no existe exponente, significa que el exponente es 1. Entonces aquí tenemos para la primera x un 1, para la segunda x un menos 3 y para la tercera x un más 4. Esos números los vamos a sumar aritméticamente en x. Por lo tanto, tendríamos algo parecido a lo siguiente. Ahí está. Esos son los valores que acompañan a x. Voy a alejarlo un poco. Los valores que acompañan a y es el 3. Uno de sus exponentes es 3 y otro es menos 6. Los pongo a continuación. Por lo tanto, entonces el resultado sería el siguiente. Tenemos 4 más 1, 5, menos 3, 2. Entonces sería x al cuadrado. Y y, menos 6 y 3 sería menos 3. Como esto es un exponente, pues lo vamos a hacer exponente haciéndolo más pequeño y poniéndolo como subíndice. Ahí está.
noten qué fue lo que hice. Simplemente vi qué exponentes tenía la x y lo sumé aritméticamente, qué exponentes tiene la y y sumé aritméticamente también, y me dio estos resultados. Así es como puedo resolver yo un producto de monomios. Voy a poner otro ejercicio, pero con fracciones. Ahora vamos nosotros a multiplicar. Primero, si recuerdan, en una multiplicación de fracciones se multiplican todos los de arriba y todos los de abajo. Es decir, multiplico yo 3 por 5, por 2 y por 1. Y luego todos los de abajo, 4 por 6, por 3 y por 2. Así es como se multiplica en las fracciones. Sin embargo, recordemos que vimos por ahí unas propiedades en las cuales en una multiplicación, si tenemos el mismo valor arriba y abajo, se puede cancelar. Entonces, este 3 de arriba lo puedo cancelar con este 3 de abajo. Este 2 también de arriba lo puedo cancelar con este 2 de abajo. Y en la parte de arriba solamente me quedaría 1 por 5, 5. Y en la parte de abajo solamente queda el 6 y el 4. 6 por 4, 24. Entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Ya multiplicamos lo que son los números. Ahora vamos a ver que tenemos solamente la variable x y la variable y. Entonces vamos a poner la variable x, a ver cuánto nos va a dar. En el caso de la variable x, vamos a sumar todas las fracciones, que en este caso sería 2 tercios. Lo voy a copiar tal cual. 2 tercios para x. Y le voy a tener que sumar 3 cuartos. Aquí tenemos 3 cuartos. Más 3 cuartos. Ahorita pongo el signo más 3 cuartos. Más 5 tercios. Para el otro, pues lo podemos hacer de 2 en 2. Sin embargo, vemos que en el caso del 5 tercios y el 2 tercios, ambos tienen el mismo denominador. Entonces, 5 tercios más 2 tercios me dan 7 tercios. Entonces, es como si tuviera lo siguiente. Lo voy a hacer más abajo. Bien, entonces, lo que hice hace un momento es que dije, si tengo 2 tercios más 5 tercios, como ambos tienen el mismo denominador, me dan 5 arriba y 2 arriba, 7 tercios. 7 tercios más 3 cuartos. Aquí no se les ocurra poner un signo que separe a la x y y, porque como es un producto, todo esto es un mismo término, es un mismo monomio. Es más 5 24avos de x con exponente 7 tercios más 3 cuartos de y a la 4 quintos. Todavía nos falta simplificar y poner el resultado de esta operación. Lo vamos a resolver más abajo. Si recuerdan, multiplicamos en forma cruzada. 7 por 4, 28. 3 por 3, 9. Y luego, en forma lineal, los dos de abajo. 3 por 4, 12. Bien, para aquellos que todavía no les queda claro lo de la suma de dos fracciones, recuerden que multiplicamos estos dos para obtener este 28. Y luego multiplicamos estos otros dos para obtener este 9. Y como ambos son positivos, simplemente se suman, ¿sale? Y así es como se obtuvo el 37 arriba. Y para obtener el 12, simplemente se multiplicó en forma lineal los dos de abajo. 3 por 4, 12. Solo como recordatorio. Eso quiere decir que entonces el resultado final para esta operación sería el siguiente. Bien, veamos qué hice. Multipliqué primero los signos, los números. En este caso, como los números eran fracciones, en una multiplicación de fracciones se multiplican todos los de arriba y todos los de abajo. Y los exponentes de las variables iguales se suman aritméticamente. Por eso sumé todos los exponentes de x y luego todos los exponentes de y. Y así es como logro el resultado para productos de monomios. Vamos a hacer una pausa porque aquí donde estoy está pasando un carro haciendo un poco de ruido y pues ni modo, ¿no? Tenemos que esperar a que pase. Bien, estas reglas se nos pueden olvidar, así que vamos a ponerle alguna especie de texto, aunque eso lo podemos encontrar en cualquier libro de matemáticas o en internet. Vamos a poner nuestro propio texto. Se suman los números únicamente
de términos semejantes. Es decir, que tienen las mismas letras o variables con los mismos exponentes. Y esta es la regla para la suma, ¿sale? Ahí está. Esta es la regla para la suma de monomios. Y en el caso de los productos, la regla va a ser la siguiente. Multiplicar los números, obviamente respetando la ley de los signos y todo eso, multiplicar los números y después sumar aritméticamente los exponentes de las variables iguales. ¿Sale? Esa es la regla para la multiplicación de monomios. Multiplicar los números con todo y su signo, obviamente, y después sumar aritméticamente los exponentes de las variables iguales. Es decir, todos los exponentes de X o todos los exponentes de Y o de Z o según el ejercicio. Y finalmente vamos con lo que sería la división de monomios. En la división de monomios es algo muy parecido a lo del producto, solo que los números aquí en vez de multiplicarse se dividen y los exponentes de variables iguales se cambian de lugar normalmente para poderlos sumar. Recordemos que si nosotros tenemos, solamente como recordatorio, una variable con un exponente, por ejemplo, x a la 5, es lo mismo que tener esa misma variable en la parte de abajo con el exponente pero con signo contrario. Entonces una variable con su exponente yo la puedo poner abajo o la puedo poner arriba, pero siempre y cuando, ojo, siempre y cuando cambie el signo del exponente, si hago ese movimiento. Por lo tanto, ¿qué pasaría si tenemos lo siguiente? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, x a la menos 3 en la parte de arriba y abajo lo estoy dividiendo entre x, por decirlo, por ejemplo, entre de x a la 5, por decir? Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Pues bien, es muy sencillo. Esto que tengo acá es lo mismo que si yo tuviera x a la menos 3 y x a la menos 5. ¿Por qué? Porque el x a la menos 3 que está en la parte de arriba, normalmente los valores de arriba los dejo tal cual, no les hago ningún cambio, pero a los exponentes de abajo les cambio su signo. Es decir, para que esta x a la 5 yo la pueda poner en la parte de arriba para poderla sumar con la x a la menos 3, lo hago, pero cambiándole el signo al exponente. Entonces este x al ponerlo arriba ya no sería 5, sería menos 5. Algo parecido a lo que tengo ahí, a la menos 5. Ahí está. Y entonces si yo tengo 5 negativo y 3 negativo, me va a dar 8 negativo. Entonces el resultado sería, ahí está. Entonces, como podemos ver, no es algo complicado, solamente hay que recordar que en la parte de abajo nosotros vamos a cambiar el signo del exponente. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más complicado. Al igual que en la multiplicación, primero vamos con los números, los vamos a dividir. Vamos a dividir 2/3 entre 6/5. Si fuera un entero entre otro entero, pues lo dividimos de la manera normal o lo dejamos así expresado solamente. En este caso, como es una división de fracciones, lo hacemos como sabemos dividir las fracciones. Extremos con extremos, si recuerdan, y medios con medios. Entonces, multiplicamos el 2 y el 5, el 3 y el 6, y medios con medios. Ahí está. Bueno, entonces el resultado, al menos de los números, es el siguiente. Tenemos 2 por 5, 10. Entonces vamos a poner nuestro 10 entre
6 por 3, 18. Como le podemos sacar mitad a esto, podría quedar como 5 novenos, pero lo vamos a dejar así, de momento. Lo mejor siempre es simplificar hasta donde sea posible, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Ahora, aquí tenemos x, entonces las variables que tenemos es x, es y es z. Las voy a poner tal cual, x a la 2 y x a la menos 5. Cuando el x a la menos 5 lo pongamos en la parte de arriba, se va a volver x a la 5. Entonces digo yo, o me imagino que el de abajo, el exponente de abajo es positivo, le cambio mentalmente el signo a este exponente y entonces digo 5 más 2 es 7. Entonces tenemos x a la 7. Lo voy a poner acá de una vez. De la misma manera, aquí tenemos que el de arriba es a la menos 3, y a la menos 3, pero el de abajo es y a la 6. Si mentalmente al de abajo le cambio el signo a su exponente, este 6 sería menos 6. Por lo tanto, menos 6 y menos 3 me da menos 9. Quedaría entonces y a la menos 9. Igualmente, no se requirió hacer ningún tipo de operación. En el último, en el de z, lo puedo hacer mentalmente tal vez, pero para que todos le entiendan, en este caso lo vamos a hacer paso a paso, multiplicando en forma cruzada. El primero me da 2 por 7, 14, y el segundo me da 3 por 4, 12, y multiplicando en forma lineal, 3 por 7, 21. Y entonces obtengo lo siguiente, menos 14 y menos 12 me da 26, negativo, porque ambos como son negativos se suman, menos 26. Y abajo recorro el 21. Ok, ya obtuve el resultado de z. A manera de recordatorio voy a poner ahí una flecha que me indique de que este resultado salió de esta operación. Regla. Se dividen los números o valores, se dividen los números y se suman aritméticamente, lo mismo que el otro, aritméticamente, se suman aritméticamente los exponentes de variables o letras iguales, recordando, esto es la parte importante, recordando que a las variables de abajo se debe cambiar el signo antes, recordando que a las variables de abajo se debe cambiar el signo del exponente, antes de sumarlo. Y bueno, esto prácticamente es lo más importante de el álgebra básica que ustedes deben conocer, lo que es la división de monomios, el producto de monomios y la suma de monomios. Ya para terminar este video, nada más queda recordar la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones nos dice que primero busquemos resolver lo que esté, las operaciones que estén agrupadas. Para eso recordemos que hay varios signos de agrupación, como son corchetes, llaves, paréntesis, inclusive líneas de división. Cuando tenemos varias operaciones en estos signos de agrupación, hay que intentar resolverlo o simplificarlo lo más que se pueda. Una vez que se hace eso, según la jerarquía de las operaciones, se continúa con los exponentes, posteriormente con multiplicaciones y divisiones, y finalmente con sumas y restas. Veamos un ejemplo de cómo poder aplicar esto en un ejercicio. Aquí tengo ya un ejercicio elaborado. Vamos a intentar resolver este ejercicio. Antes de resolverlo, quiero que observen que primero debemos ver que tenemos aquí una línea que agrupa todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Entonces primero vamos a simplificar tanto lo de abajo como lo de arriba para poderlo posteriormente dividir. Pero también vemos que en la parte de arriba tenemos un paréntesis con varias operaciones. Entonces, según la jerarquía, primero debemos empezar con las operaciones agrupadas. En este caso voy a empezar entonces con lo que hay dentro de este paréntesis y lo voy a resolver. Pero lo voy a resolver aparte para no confundirlos. Entonces lo hacemos de este lado. Aquí tenemos nuestro paso número 1. Vamos a intentar resolver esta operación.
aplicando lo que hasta ahorita hemos visto. Esta es una suma de monomios como la que vimos en un principio, y vemos a simple vista que podemos sumar el 3/4 de x con el menos 3 medios de x. ¿Por qué lo podemos sumar? Porque ambos son x, por eso lo podemos sumar. No lo podemos sumar con el x a la 9 porque es diferente. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Estoy resolviendo la suma de fracciones de lo que está en naranja, para aquellos que no se han dado cuenta. Ahora sí, si a menos 12 le quito más 6, me da menos 6 octavos. Como esto se puede simplificar, vamos a simplificarlo. Mitad de 6, 3, mitad de 8, 4, entonces me queda menos 3 cuartos. Bien, tenemos menos 3 cuartos entonces, menos 3 cuartos de x. Vamos a poner aquí la x. Bueno, entonces ya no se puede simplificar más, este sería el resultado, porque yo no puedo sumar x con x a la 9 porque son cosas distintas. Entonces, este ejercicio quedaría de la siguiente manera, lo vamos a ir haciendo de arriba hacia abajo. Ajá. Vamos a copiar el mismo ejercicio, bueno, el mismo ejercicio, con la diferencia que lo del paréntesis ya no sería esto, porque ya lo resolvimos nosotros y ahora se hizo más pequeño y es esto. Ahora este es mi resultado, ya lo simplifiqué. Una vez que lo simplifico, ¿qué es lo que debo hacer? Preguntémonos, según la jerarquía de las operaciones, ¿qué debo hacer? Según la jerarquía de las operaciones, dice que primero lo que está dentro de los paréntesis, pero esto ya no se puede simplificar más. Aquí hay dos operaciones por realizar. Que yo lo del paréntesis lo multiplique con el menos 5 sextos de x a la séptima, o que lo del paréntesis yo lo sume con el más 5 novenos de x al cuadrado. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Para evitar ambigüedades, yo me voy a la jerarquía de operaciones y dice que primero son las multiplicaciones y divisiones y al final siempre sumas y restas. Quiere decir que entonces yo ahorita lo del paréntesis no lo voy a sumar, más bien lo debo multiplicar primero. Así que esta sería la siguiente operación que debo realizar. Entonces lo voy a realizar. Voy a mover esto un poco para poder hacer esta operación. Para multiplicar, multiplico todo lo de afuera con todo lo de adentro. Vamos paso a paso. El primero es menos 5 sextos de x a la menos 7 y lo voy a multiplicar con menos 3 cuartos de x. Entonces sería menos por menos da más. 3 por 5 me da 15. 15. Y el de abajo 6 por 4, este 6 con este 4, 24. Ahora voy con las letras. X a la menos 7 por x a la 1. Si sumo aritméticamente el 1 positivo con el menos 7, me da menos 6. Entonces sería x a la menos 6. Ahí está. Este menos 6, ¿de dónde lo obtuve? Para que no se me pierdan aquellos que no saben de dónde se obtuvo este menos 6. Veamos en cámara lenta. Este menos 6 se obtuvo de sumar aritméticamente este menos 7 de esta x con el 1 de esta otra x, porque cuando una variable no tiene exponente es porque está elevada a la 1, ¿sale? Ahora debo multiplicar otra vez el valor de afuera por el 2 tercios de x a la 9. Vamos entonces a multiplicarlo y decimos más, porque aquí hay un más del 2 tercios con el menos del 5 sextos, más por menos da menos. Lo voy a poner acá, menos. Ahora vamos con el valor numérico. Decimos 2 por 5, 10. Y luego este 3 por el 6, 3 por 6, 18. Entonces tenemos 2 por 5, 10. Y abajo 3 por 6, 18. Pero estos valores los puedo obviamente hacer más pequeños si yo quisiera. No lo voy a hacer más pequeño porque sinceramente ahorita el simplificar no es mi prioridad. Quiero que vean simplemente cómo se resuelve, así que no lo voy a simplificar. Pero si quisieran hacerlo, nos quedaría 5 novenos.
Y ahora tenemos que sumar aritméticamente el exponente, porque como ambos son x, se puede sumar su exponente. Entonces decimos 9 positivo y menos 7 me da 2 positivo. Quiere decir que aquí entonces vamos a poner nosotros 2 positivo. Finalmente en la parte de arriba solamente vamos a agregar la otra parte que nos queda, que es esta. Y todo esto dividido en lo que tenemos en la parte de abajo. Verán que estos se pueden sumar porque son términos semejantes, según lo que acabamos de ver de las operaciones de sumas. Estos se pueden sumar porque ambos son x al cuadrado. No podemos sumar x al cuadrado con x a la menos 6 porque son cosas distintas, pero sí podemos sumar x al cuadrado. Entonces, si nosotros lo sumamos, si recuerdan, el 10 sobre 18 es lo mismo que tener 5 sobre 9. Entonces, si tenemos 5 novenos de x al cuadrado y menos 5 novenos de x al cuadrado, en realidad todo esto se elimina. Todo lo que tengo en el cuadro azul, si son observadores, porque tenemos 5 novenos de x cuadrado y menos 5 novenos de x cuadrado, pues no tengo nada. Y solamente nos queda esta parte. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos es lo siguiente. Ahí está. Solamente nos quedó en la parte de arriba esto. Y en la parte de abajo, ahora sí, vamos a ir viendo qué cosas podemos simplificar y qué cosas no podemos simplificar. Continuamos entonces. Observen que tenemos x menos 4 y x menos 4. Como ambos son x a la menos 4, sí se puede sumar. Lo voy a hacer en la parte de más abajo, aunque ya hemos hecho varios ejercicios de estos, lo voy a repetir. Recuerden que en una suma de dos fracciones se multiplican en forma cruzada, entonces 1 por 4, 4, más 1 por 6, 6, entre 6 por 4, 24. Esto nos da 6 y 4, 10, 10 sobre 24. Pero si lo simplificamos para que no se haga tan grande, nos quedaría mitad de 10, 5, mitad de 24, 12. Bien, esto sería lo que nos queda. En resumen, para esta operación, que se ve muy complicada, tenemos en la parte de arriba, nos sigue quedando lo mismo. A ver si todavía me alcanza aquí el pizarrón virtual, ahí está. Y en la parte de abajo, sabemos que un sexto de x a la menos 4 más un cuarto de x a la cuarta, en realidad se convierte en 5 doceavos de x a la cuarta. Ahí está. Bien, y esto nos da como resultado, si recordamos, en una operación de este tipo, la división de fracciones es extremos con extremos, entonces voy a multiplicar estos dos extremos, extremos con extremos, y medios con medios. Y medios con medios. 12 por 15, 30, 150, 60, 70, 180 me parece. Vamos a ver si sí, no lo sé, no recuerdo. Vamos con la de abajo. 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2, 120. Obviamente esto tiene mitad. Le podemos sacar mitad, pero no lo voy a hacer ahorita, lo voy a dejar así, de momento. X a la... Si este menos 4, al ponerlo arriba y sumarlo aritméticamente con el x a la menos 6, se cambia el signo, entonces sería 4. Por lo tanto, menos 6 y más 4 me da menos 2. X a la menos 2. Tentativamente, este es mi resultado. X a la menos 2. Ahí está. Bien, este resultado que obtuve yo lo puedo poner también de otra manera. Lo puedo simplificar, aquí lo voy a simplificar en estos momentos. Lo voy a simplificar. Yo sé que mitad de 180 es 90 y sé que mitad de 120 es 60. Pero yo sé que la tercera parte
de 90. Bueno, x a la menos 2, ahorita lo pongo, pero yo sé que la tercera parte es 30 y la tercera parte de 60 es 20. Y finalmente, este x a la menos 2, otra manera de expresarlo es que este 3 medios de x a la menos 2 se ponga como 3 medios y la x quede abajo como 2. Es decir, esto mismo que tengo acá lo puedo poner de la siguiente forma. A ver, vamos a escribirlo de otra manera. Este mismo resultado también se puede escribir de la siguiente manera. Este 3 medios lo voy a poner de este lado. Ahí está el 3 medios. Pero si recuerdan, les dije que podemos poner una letra arriba o abajo, pero siempre y cuando se cambie el signo de su exponente. Entonces, este x a la menos 2 lo puedo poner en la parte de abajo. Aquí está en la parte de arriba, pero si lo quiero poner en la parte de abajo, sí es posible ponerlo, siempre y cuando lo ponga como x a la 2, ya no x a la menos 2. Entonces, lo pongo de esta manera y sigue siendo el mismo resultado, porque luego hay confusión y algunos piensan que se trata de algo distinto. No, 3 medios de x a la menos 2 es lo mismo que tener 3 y abajo 2x a la 2, es lo mismo. Y pues bien, prácticamente esto es todo con referencia al tema de álgebra básica. Espero que puedan repasar para que no tengan problemas en la evaluación.